Entonces, antes que nada, bueno, yo quiero agradecer mucho el trabajo de todos los organizadores, de la organización de este evento, que ha tenido a bien llevar a cabo este quinto encuentro de análisis sobre estrategias de intervención para enfrentar la violencia por motivos de género en las instituciones de educación superior. y que, perdón, y que está referido a todas las miradas interseccionales en torno a la violencia por razones de género. Y bueno, como ustedes saben, aquí participan varias instituciones que están llevando a cabo, quienes están llevando a cabo el evento y están en toda esta organización. Y como saben, esta es la mesa 3.1 que atiende el eje 3, que es violencia digital. Y bueno, vamos a tener las participaciones de Olivia Araceli Aguilar Hernández con la ponencia El modelo educativo en línea y las experiencias de enseñanza, aprendizaje en mujeres y hombres universitarios a partir de la contingencia sanitaria. La compañera es de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y bueno, vamos a agradecer su participación. Ella será la primera en presentar. Y posteriormente tendremos a Verónica Rodríguez Cabrera, a Alicia Amelia Izquierdo y a Mónica Inés Cejas y a Merari Viera, con qué ha pasado con la violencia por razones de género, una mirada al apoyo psicológico en la coyuntura del COVID-19 en la UAM Xochimilco, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Y cerraremos con la participación de Valeticia Ortiz con Tiempo y Género, retos y desafíos después del 2020. Entonces, quiero comentarles que disponen de 20 minutos para las ponencias, y en el caso de la segunda ponencia, como son varias compañeras, ahí podremos extender 5 minutos más la participación, su participación, y para dejar espacio por si hay preguntas o algún comentario que se quiera hacer en la mesa, o a través de otras personas a través del sistema. Entonces, damos inicio en este momento y comenzamos con Olivia Araceli Aguilar Hernández, si les parece. ¿Ya me escuchan? Buenas tardes. Sí. Gracias, gracias. Sí, no se escuchaba. No. Bueno, voy a iniciar mi presentación. Me da mucho gusto estar en este espacio, en el quinto encuentro virtual sobre miradas interseccionales en torno a la violencia por razones de género. El tema que les voy a presentar yo en esta tarde se refiere a un trabajo que se hizo de investigación en la universidad en 3 licenciaturas que están relacionadas con las ciencias sociales y las humanidades. Yo soy profesora de la licenciatura en sociología y también en la maestría en estudios de género. Entonces, la intención es se pretende que este estudio sea mucho más amplio, pero hicimos a través de Meet un instrumento que nos permitiera ir explorando algunas variables para conocer cuáles han sido las experiencias que han tenido nuestros y nuestras estudiantes en su proceso de aprendizaje durante esta contingencia sanitaria, y en la presentación que hago ahora le doy un giro interseccional
para revisar algunas de estas variables tan importantes. En este sentido, les comento que el muestreo se hizo a 111 estudiantes de las licenciaturas de Sociología, Trabajo Social y Enseñanza de Lenguas. Las los estudiantes estuvieron cursando al momento de la encuesta alguno de los semestres en la universidad y el cuestionario fue elaborado a través de Forms, de Google Forms. Se utilizó un cuestionario semiestructurado considerando algunas escalas como Likert y Thurston para obtener mayor información y se aplicó en el mes de mayo de este año. El propósito del estudio tiene 3 elementos. Primero, adentrarnos un poco al contexto de vida y convivencia de los estudiantes durante el confinamiento en sus hogares y con el proceso de aprendizaje. Identificar también las principales condiciones en las que se desarrolló su aprendizaje en línea y captar las experiencias respecto a la violencia y la interseccionalidad durante el confinamiento. Estos fueron, digamos, en términos generales, los 3 objetivos que se plantearon para el trabajo. Quiero poner en contexto que para platicar sobre los hallazgos o hablar sobre los hallazgos de esta investigación, pues tomamos como referente el cierre de las escuelas a todos los niveles y el confinamiento a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Esto generó sin duda una crisis sin precedentes que acentuó una serie desde nuestra perspectiva, una serie de desigualdades en las que transcurre la vida cotidiana de los estudiantes, su vida en el hogar y en el contexto educativo. Y surgieron algunos elementos como que generaron una serie de tensiones desde nuestro punto de vista. Uno fue el que tiene que ver con el cuidado y la responsabilidad social, porque se adquiere una responsabilidad social en los temas de cuidado personal y de los otros. En el confinamiento y las tensiones derivadas. Otro fue el aspecto de la organización social, laboral y educativa con los demás integrantes de la familia o en el contexto del hogar. Eso también nos pareció muy importante explorarlo, sobre todo tener en cuenta el impacto económico de las familias y de sus integrantes. En ese sentido, lo que reflejan los datos de este estudio exploratorio nos refieren a que se generaron o se acentuaron en muchos de los casos las desigualdades de género y permitieron hacer visibles situaciones de violencia que ya estaban presentes, pero que de alguna manera se vinieron a acentuar. Y por el otro lado, identificamos un aspecto de subordinación a la que se encuentran sujetas sobre todo las estudiantes universitarias, ¿no? Aquí encontramos varios aspectos que nos permiten hacer una reflexión más amplia. Más adelante voy a permitirme proporcionarles algunos datos estadísticos que derivaron de esta información. Y aquí se agrega un aspecto importante que es la reflexión desde la interseccionalidad. Y aquí me permito, en este esquema muy breve, tomar en cuenta algunos aspectos. Desde el sistema del poder y tomamos como espacio el sistema de poder, tanto en el hogar como en la familia y en el espacio doméstico, como lo llamo, y el espacio escolar. ¿Cómo funcionan o cómo se reestructuran o cómo se van modificando este sistema de poder en estos diversos espacios? Y primero encontramos una cuestión que tiene que ver con la clase social y el acceso a los recursos económicos. Un primer impacto fue la pertenencia a la clase social y el acceso a los recursos económicos. La mayoría de la matrícula de estas áreas de las ciencias sociales y las humanidades son mujeres. La mayoría de nuestra matrícula son mujeres, pero pertenecen a sectores incluso rurales o que viven en zonas urbanas, pero con contextos precarizados. En ese sentido, entonces, uno de los primeros aspectos que impactó fue el acceso a los recursos económicos, porque vieron
limitaciones. Muchos de nuestros estudiantes acudían a clases presenciales, pero solo contaban con el dispositivo móvil para dar seguimiento a sus cursos y al enfrentar el confinamiento carecían del acceso a recursos tecnológicos, a los dispositivos, a la conexión, a las plataformas multimedia, que la mayoría eran de acceso libre, y esto les generó otra complicación. También encontramos, por otro lado, que las complejidades de la vida de los estudiantes se tornaron un poco más difíciles, tomando en cuenta el género, la pertenencia a alguna eh, o su condición de etnicidad y la clase social. Muchos de nuestros estudiantes tuvieron que hacer una pausa o tomar decisiones si continuaban con la escuela, pero adicionalmente tenían que trabajar para apoyar a las familias o a personas de su familia, integrantes de su familia que en ese momento representaban el sustento económico y que fueron despedidos, suspendidos o dejaron de percibir un salario. Otros aspectos a los que que encontramos a través de este posible análisis de la interseccionalidad, pues fueron las barreras de la movilidad, ¿no? La prestación de cuidados y responsabilidades domésticas que sobre todo recaían en las estudiantes. Y obviamente esto de alguna manera, de acuerdo a las estructuras educativas y a la rigidez que en algunas de estas encontramos, pues esto se produjo en algunas condiciones de discriminación y exclusión porque a los estudiantes no se les daba opciones, simplemente se les daba de baja por no contar con el acceso a los recursos tecnológicos. Entonces vemos cómo este sistema de poder en el espacio escolar y en el espacio doméstico determinaron en gran manera la manera en la que las estudiantes y los estudiantes pudieron permanecer o continuar con su carrera universitaria. Algunas de las características generales, me las voy a saltar, bueno, es muy rápido, son estudiantes de las áreas de las ciencias sociales, no sé si se ve aquí mi puntero para que ustedes lo puedan identificar, les señalaba que la mayoría de la matrícula, más del 70% son mujeres por encontrarse en las áreas de ciencias sociales y humanidades. En ese sentido, el promedio de edad de nuestros estudiantes es entre 20 y 21 años. Viven con familias nucleares compuestas por su padre, madre, hermanos y algún otro familiar como pueden ser abuelos. Es interesante observar que en un 30% los jóvenes señalaron que no contaban dentro de la composición familiar con la presencia paterna. En ese sentido, entonces asumimos que algunos de los hogares, la madre era quien se hacía cargo del sustento del hogar. Aunque encontramos que más del 90% de nuestros estudiantes son solteros, algunos de ellos, sobre todo las mujeres, son madres. Encontramos que un 8% de ellas son madres y tienen al menos un hijo. Y viven en localidades, en contextos urbanos, pero decía que carecen de servicios básicos como acceso a Internet. En ese sentido, estas condiciones van determinando de alguna manera la situación en la que ellos experimentaron por un lado su proceso formativo, pero también por otro lado empiezan a manifestar tensiones en el aspecto de la convivencia cotidiana con la familia. Entonces, algunos de los efectos del encierro que ellos mencionan en su convivencia, pues fueron que lo cotidiano transcurre en un plano primario que se comparte con otros y donde la privacidad se diluye. Se diluye porque estamos frente a un espacio en donde hay que tener conectividad, pero también a nuestro alrededor transcurren una serie de actividades que no se pueden evitar. Trastornos en la percepción del tiempo, también esta situación les afectó y hubo ciertos desequilibrios. Ellos mencionan en la perspectiva de que conduce a la falta de control de los sucesos más simples, es decir, algunos trastornos como ansiedad, frustración, se acentuaron sobre todo conflictos que derivaron en situaciones de violencia.
Respecto a la brecha tecnológica, pues ya había mencionado que se hace evidente que los equipos o los implementos tecnológicos con los que contaban y de acceso a Internet, pues estuvieron limitados y sobre todo porque los tenían que compartir con más de una persona en el contexto familiar. Se vieron de alguna manera afectados en este sentido. Voy a adelantar un poco la presentación, me quedan 8 minutos, pero en términos generales se vieron afectados por la conectividad. El tiempo que dedicaron a las actividades académicas disminuyó porque lo tuvieron que conciliar, sobre todo las jóvenes, con otras situaciones. Los jóvenes mencionaron que más de la mitad estima que dedicó más tiempo a las actividades académicas, es decir, no solo el horario escolar, no solo el horario establecido normalmente. Y de acuerdo con los roles tradicionales de género, los hombres consideraron que su tiempo no entraba dentro de las actividades de cuidado. Cuando se les preguntó si desarrollaban actividades de cuidado, muchos de nuestros estudiantes hombres decían que no aplicaba esa opción para ello. Fue algo que nos sorprendió dentro de las opciones que nos planteaban, se plantearon como alternativas de respuesta. 25% de las jóvenes señalaron que dedicaban más tiempo a actividades de cuidado a personas, vieron incrementado el tiempo dedicado al trabajo no remunerado porque tuvieron que ayudar con las actividades familiares. El 42% percibieron un incremento en las actividades dentro del hogar y la limpieza. Y obviamente esto se vio afectado en el espacio dedicado a la socialización en las redes sociales y a la realización de actividades físicas como ejercicio o algunas otras actividades. Y finalmente quiero referirme a estas cuestiones que tienen que ver con las experiencias respecto a la violencia. Aquí se les planteó en varios planos. Un primer plano fue si dentro del espacio educativo ellos sintieron o percibieron cambios o modificaciones en el trato que tuvieron. Lo primero que ellos manifiestan es que tuvieron limitaciones o algunas de las estudiantes, en su mayoría mujeres, percibieron que tuvieron limitaciones para el acceso a recursos económicos y continuar con su educación. Más de la mitad de las estudiantes manifestaron haber tenido alguna limitación económica. 4 de cada 10 estudiantes estimaron que habían tenido que dedicar más tiempo a actividades de cuidado impuestas por la familia en estos roles tradicionales que alguno de los otros integrantes, sobre todo siendo hombres, por ejemplo, ¿no? 2 de cada 10 estudiantes mujeres reconocen haber sido objeto de insultos o malos tratos durante el confinamiento por parte de algún integrante de su familia por dar prioridad a su educación o a su formación. Eso es un dato interesante. 1 de cada 10 estudiantes reconoce haber sufrido violencia física en el entorno familiar, es decir, la violencia llegó a ser física por cuestiones de dedicación al estudio. Y un 15% se consideraron que se les limitó el tiempo para dedicarlo a sus actividades académicas. Entendemos que todo esto ocurrió en el contexto educativo, pero también tratamos de explorar un poco estas expresiones de la violencia en el contexto educativo y encontramos cuestiones interesantes. Por ejemplo, que 30% de las estudiantes indica que en algún momento se sintió incómoda por las actitudes de sus profesores hombres y se reduce, pero sí se manifiesta al 10% por parte de profesoras. El 38% indicó que se sintió en algún momento incómoda con sus pares y compañeros de clase. Un 16% manifestó reconocer tener actitudes que incomodaban a sus profesores, es decir, que también ellas y ellos manifestaron que tuvieron actitudes que molestaban o de alguna manera estaban propiciando situaciones de violencia hacia los demás. En ese sentido, también tenemos que el 17% reconoce tener actitudes que incomodan a sus compañeros de estudio. Entonces, estamos viendo cómo estos contextos sacan a flote una serie de situaciones que
estuvieron ahí presentes durante el desarrollo de las actividades académicas en línea. Finalmente, se les proporcionó una lista de opciones para que mencionaran los efectos del confinamiento de su desempeño académico. Aquí no aparecen todos, solo los más importantes. Los voy a mencionar únicamente, pero fueron desde la deserción escolar o la reprobación, la falta de atención e interés por parte de ellos por los estudios, el bajo rendimiento escolar, dejar de participar en las clases, los problemas de comunicación con sus profesores, los problemas al realizar las tareas y los problemas al resolver dudas y sobre todo la conectividad. Para cerrar, solo quiero mencionar algunas consideraciones finales. No es todo el estudio, son solamente algunos hallazgos que hemos revisado hasta el momento, pero lo que se pone de manifiesto es que existen tensiones en el espacio privado, o sea, surgieron, si ya existían, se hicieron más latentes. Que hay una súbita urgencia por utilizar las formas de comunicación virtual y eso también generó mucha tensión, inseguridad y otra serie de reacciones por parte de los estudiantes y sus familias. Que es real la brecha digital entre los profesores y los estudiantes, eso también se puso de manifiesto. La falta de flexibilidad en los planes y programas de estudio, que algo bien importante que pudimos captar es la feminización, perdón, de la desigualdad en todos los espacios, en los públicos y en los privados, la agudización de las brechas de género y el incremento de la violencia. Es necesario en ese sentido generar estrategias para erradicar la violencia de género y poder pensar en otras formas acerca de la identidad, la igualdad y cómo negociamos con el poder. Aquí puse un anecdotario. Esta imagen, no sé si la noten bien, pero quise compartirla porque era una de mis estudiantes que en el confinamiento fue mamá. Es decir, y en ese momento en que estábamos ya cerrando el curso, ella estaba en la sesión en línea cargando a su bebé y yo le preguntaba, bajo tus circunstancias, ¿crees que es posible que regreses a clase? ¿Has visto cómo vas a resolver la situación del cuidado de tu bebé? Y me decía, yo prefiero seguir estudiando en línea, aún con todos los inconvenientes que hay. Se sienten afectados, se sienten incluso incomprendidos, pero es algo que nos deja mucho en qué pensar y replantearnos como instituciones educativas. Las configuraciones sobre lo que es la educación superior tienen que transformarse, tienen que cambiar si realmente queremos superar los déficits que tenemos como instituciones de educación superior. Es todo. Muchísimas gracias por su atención. Listo, Rosalba. Ya, si Sí, lo que pasa es que no había quitado el micrófono, el silenciador del micrófono. Agradecemos mucho la participación de Olivia y sobre todo agradecemos su apego al tiempo que nos permite luego avanzar con mayor agilidad en esta cuestión de las presentaciones. Y bueno, entonces enseguida tenemos la presentación de las compañeras de la UAM Xochimilco, en el que está Verónica Rodríguez, Alicia Amelia Izquierdo, Mónica Inés y Merari. No sé cuál de las cuatro tome la palabra primero. Su presentación, ¿qué ha pasado con la violencia por razones de género? Una mirada al apoyo psicológico en la coyuntura del COVID-19 en la UAM Xochimilco. Sí, vamos a iniciar Merari Viera y yo. Okay. La presentación. Muy bien.
Y pues sí, el título de nuestro trabajo es ¿qué ha pasado con la violencia por razones de género? Una mirada al apoyo psicológico en la coyuntura de COVID-19 en la UAM Xochimilco. Sí, pasamos a la diapositiva número 1. Ay, no, sí, en la anterior, Merari, perdón. Sí. Bueno, pues en esta ponencia a nosotros lo que nos interesa plantear es en una primera parte pues abordar el modelo de apoyo psicológico que se ha instrumentado en la UAM Xochimilco para hacer frente a pues una urgente necesidad de acompañar a la población universitaria en lo que atañe a su salud emocional, dado esta pandemia por la que hemos estado atravesando, ¿no? En una segunda parte, vamos a hablar del proyecto emergente de educación remota, el PER, así se le conoce en la UAM, que ha sido implementado por la universidad pues para continuar las tareas educativas, las actividades de docencia, investigación y difusión, y pues adaptando con esto a su comunidad a un contexto de emergencia sanitaria, ¿no? Donde la salud emocional pues implica nuevos retos ante el predominio pues de estar interactuando permanentemente vía remota. Y vamos a abordar la estrategia de apoyo psicológico que se implementó y que fue a través de la red de apoyo emocional y psicológico en la unidad Xochimilco. Les vamos a contar acerca de su configuración, su modalidad, las formas que ha venido actuando de manera colectiva. Y pues sí queremos mencionar que en la UAM Xochimilco como contexto destaca la intensa labor que ha venido desarrollando Cuerpos que Importan. Es una colectiva que ha venido estableciendo vasos comunicantes de acción contra la violencia de género en la comunidad por más de 10 años. Este colectivo se conformó en el 2011 y pues se ha mantenido trabajando en la UAM Xochimilco. Y finalmente, pues enunciaremos algunas consideraciones, ¿no? Algunas reflexiones a partir de, pues, de esta estrategia que se ha llevado a cabo en la UAM Xochimilco. Sí, bueno, también creo que valdría la pena como hacer énfasis de que la propuesta de esta presentación, de esta ponencia, es una reflexión colectiva a partir también de la labor, como ya lo mencionaba Alicia, de Cuerpos que Importan. Nosotras somos parte de esta colectiva. Y creo que se articula muy bien con la presentación anterior, porque una mesa, o más bien un piso base de problematización de lo que se está planteando sobre el apoyo psicológico, que Alicia nos contará un poco más, es pues justamente como las implicaciones que ha tenido la educación remota en el contexto de pandemia y que de alguna manera también ha seguido produciendo violencias de género y que tiene efectos en la salud emocional. Como sabemos, a partir del 20 de marzo del 2020, pues en México y como resultado de la llegada del COVID, la Secretaría de Educación Pública suspendió actividades en las instituciones educativas como parte de una medida preventiva de salud. En respuesta a esto y a las necesidades de continuar con las enseñanzas en la universidad, la UAM implementó el proyecto emergente de educación remota, bueno, que consiste prácticamente en seguir manteniendo la actividad académica, las clases y el funcionamiento también incluso administrativo de la universidad a través de las redes sociales y a través de plataformas digitales. El objetivo general del PER, como se le llama, ha sido desde entonces procurar la continuidad de una formación universitaria, así como desarrollar las funciones sustantivas de la universidad, la docencia, la investigación y la difusión de la ciencia y la cultura, en la medida de las posibilidades tecnológicas actuales, sin poner en riesgo la salud de la comunidad universitaria en el contexto de la emergencia sanitaria impuesta por la pandemia COVID-19.
Definitivamente esto trajo a los espacios educativos y sobre todo a los espacios universitarios, pues retos fundamentales para generar una comunidad desde los espacios virtuales y digitales. Ya casi 1 año y medio de esta estrategia, quienes somos parte de la universidad, tanto docentes como el alumnado, y hemos aprendido poco a poco a generar dinámicas de supervivencia y transformación. Un ejemplo de ello es justamente incluso esta mesa, ¿no? Y la manera de poder trabajar y seguir compartiendo nuestras experiencias mediante, pues, lo digital. La implementación de las clases en línea hizo evidente la urgente necesidad de comprender que los espacios físicos, en particular la universidad como espacio físico, es fundamental para vivir los procesos de socialización juvenil, pero también nos recordó que la universidad como espacio institucional se ha enfrentado al reto de una generación de jóvenes que además hacen uso de las redes sociales y los espacios digitales como espacios de acción y de convivencia cotidiana también, aunque también se han hecho evidentes las limitaciones de su acceso para algunos casos. De alguna manera, los espacios universitarios y quienes integramos su comunidad hemos reconocido que el espacio digital ha hecho posible la continuidad de la vida académica y se ha tenido que aprender en el camino frente a los obstáculos que se han ido presentando. Común que dependamos del flujo continuo de corriente eléctrica y de la buena calidad o de la señal de internet, entre otras vicisitudes que se pueden ir presentando. Podríamos suponer que muchas de las situaciones de violencia que desafortunadamente suelen presentarse tanto en los espacios universitarios, ¿no?, se detendrían. Sin embargo, pues esto no ha sido así. Voy a pasar a la siguiente. Una de las cosas que se hizo evidente a partir de la pandemia y de este traslado de la actividad universitaria a los espacios digitales es que pues, nos enfrentamos a la intensificación de problemáticas sociales como el desempleo, la desigualdad, la pobreza y otras expresiones de precariedad vital que se han gestado en un sistema capitalista y patriarcal. Para quienes no han contado ni cuentan con los recursos ni las condiciones para adaptarse a la nueva realidad, pues estos han sido grandes obstáculos. La pandemia no trajo a nuestras vidas nuevos problemas sociales, sino que los hizo evidentes de otras maneras. El problema de violencia por motivos de género en las universidades no fueron la excepción. A partir de que la enseñanza se trasladó a los hogares, diversas situaciones de violencia por razones de género se han presentado y pasaron a ser parte del contexto de interacción en la comunidad universitaria. Aquí vale decir que este tampoco es un problema nuevo. De hecho, este ha sido uno de los grandes retos a los que la universidad se ha enfrentado. Y bueno, parte de eso es que, por ejemplo, desde Cuerpos que Importan, ya desde el 2019, este era uno de los temas que, no solo uno de los temas, una de las problemáticas que encontrábamos como un reto fundamental para poder ser atendida. Por acá tenemos, por ejemplo, unas jornadas que hicimos contra la violencia en medios digitales desde la universidad, y esto era ya desde el 2019, antes incluso de la pandemia. Entonces podemos darnos cuenta cómo a partir del uso de las redes también incorporadas dentro de la cotidianidad y de las actividades que se insertan en la universidad, pues esta problemática se ha hecho más visible. Como decía, la violencia digital no es un tema nuevo en el espacio universitario, al menos en la UAM, desde Cuerpos que Importan, ya se había atendido casos donde estas, antes de la pandemia, se hacían presentes. Incluso se han impulsado espacios de diálogo como conversatorios y talleres para atender a esta problemática, sobre todo en la comunidad de estudiantes con la participación de profesoras y alumnas de posgrado especialistas en el tema. Atender los problemas que la pandemia ha catalizado en las instituciones de educación superior hace visibles retos que hemos venido dejando de lado, pero que existen y ahora más que nunca nos comprometen a buscar estrategias de acción. La incorporación de la vida académica al mundo digital nos recuerda que las violencias estructurales también se producen y replican en los espacios digitales. En ese mismo sentido, nuestra reflexión como en esta presentación o la invitación a esta reflexión son los retos que ante este contexto se presentan y que, bueno, lo podemos ver de manera también muy fuerte en pues las implicaciones en la salud emocional y la urgente necesidad de un apoyo psicológico. Gracias.
Y bueno, yo les voy a hablar sobre la estrategia de apoyo psicológico que se echó a andar en la UAM Xochimilco y que bueno, esta estrategia la debemos considerar en el contexto de la labor ininterrumpida durante 10 años de la colectiva Cuerpos que Importan en la lucha por erradicar la violencia de género en la comunidad universitaria. Ya les decía yo que Cuerpos inició sus actividades en 2011 y por allí del año 2014 se tornó programa institucional. Esta condición la mantuvo hasta el año 2019 y actualmente se mantiene como una colectiva independiente. Y bueno, esta red, digo, se ha visto nutrida por Cuerpos que Importan, por la licenciatura en psicología, la maestría en psicología social de grupos e instituciones y una instancia que se ha dedicado a atender a la población estudiantil en sus demandas pues de apoyo psicológico, de apoyo escolar, que es orientación educativa. Entonces, pues es la red de apoyo psicológico surgió en 2020 a partir de la pandemia y en el mes de junio se dio a la tarea de hacer frente a las situaciones emergentes de acompañamiento psicológico de la población universitaria. Y así se nombró Red de Apoyo Emocional y Psicológico y está inserta dentro de una red mucho más amplia que se llama Red de Apoyo Universitario, en donde también se apoya a la población estudiantil desde distintas instancias y licenciaturas que, bueno, pues tienen el fin de apoyar a los estudiantes a partir de sus demandas con el tránsito en esta pandemia. Sí me gustaría comentar que pues, la comunidad de la Unidad Xochimilco en la UAM tiene una larga historia y tradición en lo que a servicios se refiere. Siempre su presencia en momentos coyunturales en los que se demanda apoyo y acompañamiento ha sido muy importante. Un ejemplo de ello lo tenemos en los sismos de 1985 y de 2017, ¿no? En donde los alumnos y los profesores pues colaboran con sus saberes, ya sea problemas de salud, de alimentación, de educación, etcétera. Y en este sentido, pues la comunidad de psicología no fue la excepción. Y con este compromiso, esta red de apoyo psicológico surge como una propuesta de intervención psicosocial que consiste en escuchar, contener y acompañar a través de llamadas telefónicas a quienes presentan problemáticas afectivas y emocionales, que nosotros los entendemos como malestares, con el fin de dejar de lado cualquier intención de diagnosticar cualquier tipo de problemática, ¿no? Entonces, pues esta red se compone de estudiantes del último año de la carrera de psicología, un grupo de docentes de esta misma licenciatura y el equipo de psicólogos de orientación educativa, que además también forman parte de Cuerpos que Importan, y se agregan también docentes y estudiantes de la maestría en psicología social, ¿no? Sí, a la siguiente, por favor, Merari. Entonces, bueno, pues las y los estudiantes que les interesa participar en esta red, ya sea de manera voluntaria o a partir de la realización del servicio social, pues pasan por un proceso de selección que consiste en entrevistarse con el grupo docente y pues van conociendo la propuesta a través de las reuniones semanales que mantenemos todos los integrantes de la red, donde se va evaluando el trabajo que se realiza. Y también se incorporan estos alumnos que están interesados, alumnos y alumnas, se integran al seminario de formación que funciona los días jueves cada 3 semanas, ¿no? En donde
pues se trabajan temáticas acerca de la escucha, acerca de qué significa acompañar, acerca de una serie de temáticas que nos parece importante que los estudiantes trabajen sobre ello, ¿no? Una vez que ellos ya han elegido entre el grupo de profesores a su asesora o asesor, se les hace entrega de un teléfono celular a través del cual solo recibirán llamadas. Se les recomienda no usar su propio aparato celular ni devolver llamadas, esto con el fin pues de que no haya ningún problema en el sentido de recibir llamadas que no tendrían nada que ver con el servicio que se está dando. Y pues la universidad se ha hecho cargo de financiar la compra de estos aparatos y pues llevamos 1 año, 3 meses funcionando en esta red y pues no se ha dejado de analizar pues estas condiciones en las que se encuentran quienes buscan apoyo psicológico a través de una llamada telefónica. Y pues al escuchar a quienes reciben estas llamadas, sabemos que el aislamiento que ha impuesto la pandemia se da en la mayoría de los casos en el seno familiar. Y son varios los casos en los que es imposible hablar de sus malestares, como nosotros los nombramos, si no existe una mínima privacidad. Así también nos hemos dado cuenta de los niveles de violencia a los que en algunos casos están sujetos o sujetas los estudiantes y que les hace un tanto difícil compartir lo que en ese momento pues se les hace necesario hablar con alguien, ¿no? Entonces, en situaciones como esta o como estas, o que en ocasiones también tenemos problemas tecnológicos con la falla de señal, los estudiantes que están en la red han respondido con la mayor creatividad generando alternativas, administran un Facebook en el que van programando las llamadas para quien en un determinado momento sabe que puede llamar, puede hablar libremente. Y de esa manera ellos han venido armando toda una estructura, toda una organización, pues para poder atender a la mayor número de estudiantes posibles, ¿no? Ellos atienden de 8 a 8 de la noche, son un buen número de horas, entonces también hacen una organización de horarios para que siempre esté cubierta esta red. Y bueno, entre los temas que hemos venido trabajando con ellos, pues ha sido muy importante el reflexionar sobre la perspectiva de género de esta red de apoyo psicológico y ahí también pues ahora sí que Cuerpos que Importan nos ha brindado el apoyo pues dando conferencias, haciendo una conversación con todos nosotros los profesores como para reflexionar en ese tema, ¿no? En esa problemática que se nos planteó por un incidente que se dio en la red y que nos metió a pensar mucho más a fondo esta situación. Y pues bueno, este grupo de profesoras y profesores, si bien cuentan ellos con una formación clínica, su propuesta es no reducir la mirada a clasificaciones patologizantes, es decir, no interesa diagnosticar, sino facilitar a quien llama solicitando apoyo, facilitarle el que pueda poner en palabras el malestar que le aqueja. Quien llama puede tener hasta 5 encuentros, es decir, 5 llamadas telefónicas con el estudiante que escucha y acompaña. Y si se considera que se requiere algún otro tipo de atención, ya sea psiquiátrica o de otro tipo, se canaliza con ayuda de un directorio que se ha ido elaborando. También hemos estado trabajando en otro modelo que es asesorado por la maestría en psicología social,
en el que pues nos interesa implementar un dispositivo grupal a manera de grupo de reflexión, en donde pues se sumen quienes han pasado por la llamada telefónica y que les interese compartir con sus pares el tipo de problemáticas que se presentan. Esto lo hemos, pues sí ha sido un poco difícil llevarlo a cabo, pero bueno, se está trabajando en ello. Nosotros estamos convencidos que cualquier forma de intervención que pensemos para esta comunidad universitaria tiene que dirigirse a potenciar los recursos de las y los sujetos y a que puedan reconstruir sus redes de intercambio, de trabajo y de estudio que se han visto amenazadas. En este sentido, nos parece crucial intervenir desde diferentes, desde diferentes formaciones, desde diferentes instancias. Nos parece importante intervenir para restaurar esos lazos de confianza, de rescate de las potencialidades singulares y de respeto por el otro sufriente que comparte nuestros mismos obstáculos en este momento de la pandemia. Bueno, yo ahí lo dejaría. Sí, ya. Sí, dale. Finalmente, como una reflexión, bueno, de todo este trabajo que Alicia nos ha compartido, en donde ella ha estado como mucho más involucrada y más de cerca, pues hay una reflexión final que en este trabajo dejamos un poco abierta, que creemos que es fundamental ante todos estos retos que nos estamos enfrentando, pero que además son un continuum, ¿no? De la problemática de las violencias por motivos de género en la universidad y en los espacios universitarios, es la importancia que tiene promover el diálogo y la integración de distintas instancias para poder llevar a cabo pues acciones que tengan procesos de intervención y apoyo como el del apoyo psicológico que ahora se ha expuesto. Consideramos también fundamental promover acciones para la prevención, atención, sanción y erradicación que tomen en cuenta la propia trayectoria que en materia del avance por una vida libre de violencia de alguna manera se tiene dentro de las propias instituciones. En este caso, consideramos que el trabajo en equipo, la asesoría de instancias o personas especializadas en temáticas relacionadas con violencia por motivos de género, como el caso de la colectiva Cuerpos que Importan, de la UAM Xochimilco, la maestría en estudios de la mujer, el doctorado en estudios feministas, la maestría en psicología social y de grupos, son recursos indispensables para poder intercambiar miradas en torno a las prácticas concretas como es el acompañamiento psicológico. También creemos que para las instituciones de educación superior el reto es promover de alguna manera también acciones que destinen recursos físicos, económicos y humanos para apoyar y respaldar todas estas iniciativas. Fundamental ir más allá de los discursos vacíos, de las simulaciones y pensar en acciones concretas que de alguna manera permitan la atención a problemáticas específicas y en contextos específicos dentro de la universidad, como lo que ahora estamos viviendo. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Creo que Sí, ya, finalmente. Pues muchas gracias a estas ponentes que nos hicieron el favor de retomar varias cosas interesantes sobre esta cuestión de lo digital, de la violencia digital. Y bueno, para cerrar esta mesa, tenemos la participación de la compañera Eva Leticia Ortiz, quien nos hablará o tituló su ponencia como Tiempo y Género, retos y desafíos después del 2020. Muy buenas tardes a todos. Creo que no sé si se está compartiendo la presentación. Es que tengo aquí encima, perdónenme. Allí voy. Bueno, pues antes que nada, pues quiero
quiero celebrar estar esta tarde con ustedes. No nos conocemos y sin embargo parece que nos hemos puesto de acuerdo, lo cual quiere decir que hay un comité que nos seleccionó para coincidir y lo cual celebro. Pues como ustedes ya pudieron explicitar, pues en nuestro tema es la violencia y yo creo que mis compañeras que me antecedieron también escucharon al ponente magistral y creo que vamos en la misma línea. Muchas gracias y bueno, pues voy a empezar. Ahora sí que no sé por qué. Ahí está. Ah, ya se me fue, perdón. Bueno, pues yo vengo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y estoy en el Centro de Investigaciones y el tema en el que me propuse participar es el tiempo y el género. Y creo que tiene que ver con los dos temas que me antecedieron y que ya vamos a encontrar las coincidencias. A ver si ahora sí quiere la... No sé, aquí está. Aproximarnos a la ciudad implica reconocer las diversas realidades urbanas que sus habitantes experimentan, sus demandas y necesidades que se entrecruzan en la vida cotidiana, generando exclusión, discriminación, muchas veces invisibilizada. Creo que la mejor imagen que podía tener en esta lámina era justo, ¿no? La mujer invisible, ¿no? Que aunque tengamos ciertas, digamos, tareas y ciertas labores, parece que no alcanza para que nos vean del todo. La ciudad impone posibilidades y restricciones en la experiencia cotidiana a quienes la habitan, y así se construye el mapa diferenciado de destinos y horarios de acuerdo al género, donde los espacios de y para las mujeres son espacios domésticos, espacios vinculados al ámbito privado, reforzando el papel subordinado que se les asigna socialmente. Espacios que nos han confinado por más de 18 meses, en donde el tiempo, más que detenerse, parece haber construido una red en donde las mujeres han sido atrapadas sin salida. Las medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 han impactado de manera insospechada las actividades humanas. Obligados a permanecer en casa, a reducir la movilidad, se han generado ajustes en lo laboral, en lo social, en lo doméstico. Siendo las dinámicas en el espacio doméstico en donde se han dado los ajustes más severos en términos de las relaciones e interacciones en base al género. Ha implicado desde la adaptación de espacios hasta la afectación en los tiempos y movimientos habituales en estos. Las diversas actividades han tenido que adaptarse a nuevas tecnologías y condiciones, asumiendo como cotidiano el teletrabajo, la telesalud, la teleeducación, el telecomercio y hasta la telerecreación, lo que ha implicado arreglos relacionales y negociaciones en las prácticas e identidades de género que cotidianamente configuran los espacios domésticos que se vieron invadidos por nuestras actividades simultáneas y prioritarias. En la actualidad, afrontamos una alta demanda en las necesidades de cuidado, por lo que debemos de pensar en otras formas de solución menos desiguales y asimétricas, especialmente para las mujeres, quienes mientras se ocupan del cuidado y las tareas de reproducción, construyen laberintos personales e insospechados que la mayoría de las veces no compensan sus demandas espaciales o temporales. Mujeres que, además, descartan el uso de su tiempo con fines de recreación, ocio y disfrute, componentes básicos de la salud mental. Y coincidiendo con Olivia, ¿no? Aquí es un dato pues más o menos reciente en realidad, ¿no? En el caso de la teleescuela, ¿no? El apoyo que se recibe según se sea hombre o se sea mujer, ¿no? Y entonces es impresionante, ¿no? Como en el caso de la franja naranja, por ejemplo, en preescolar el 84%, ¿no? Son las madres, respecto a un 5% de los padres, ¿no? Y sin embargo en la secundaria sigue siendo un porcentaje verdaderamente impresionante, ¿no? Y se puede entender que conforme van avanzando los estudiantes, pues se podría requerir de menos apoyo o de menos quizá tareas de cuidado, y sin embargo, fíjense lo fuerte que es esta lámina, ¿no? Que, bueno, no nos da tiempo porque siempre tenemos que escoger y bueno, solo les quería presentar, ¿no? Que ya sea la mamá, el papá
o un familiar mujer u hombre, o en el caso de un cuidador, las mujeres, ¿no? Siempre vamos a estar en el primer plano, digamos, de esta, en este caso estamos hablando del ciclo escolar que recién termina. Las tareas de cuidado se refieren a las actividades vinculadas a la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida, de la salud y el bienestar de las personas. El cuidado es un componente fundamental para la equidad de género, como lo es para la justicia social, y de eso ya nos habló el ponente magistral. La ciudad debe adecuar sus espacios a las necesidades de la vida cotidiana como su objetivo central, persiguiendo construir barrios más habitables y vivibles, donde la diversidad de usos y de habitantes encuentran oportunidades, donde se valore la proximidad entre vivienda y servicios, incluido el ocio y el cuidado como ejes sustantivos e irrenunciables. Tiempo y espacio en la ciudad son reproductores de vida cotidiana, donde se materializan las desigualdades entre hombres y mujeres principalmente, impactando el bienestar especialmente de ellos. La división sexual del trabajo, solo por tener un ejemplo, restringe la autonomía económica de ellas, además de limitar su uso espaciotemporal y con ello la construcción de ciudadanía. Y aquí tenemos los ejemplos, ¿no? Entonces, mientras los varones pueden dedicarse a quizá incluso escalar, y ese es otro tema que vamos a ver y que coincido también con quienes me antecedieron, ¿no? En realidad, pues seguimos con una sobrecarga en lo doméstico, con el teletrabajo, con la teleeducación y con la telesalud. Las mujeres somos las cuidadoras, las mujeres estamos y aquí lo presentaba quien me antecedió, ¿no? Estaba la chica con su bebé y seguía teniendo clases, y también hay una oportunidad en estos modelos híbridos, pero creo que esta división sexual del trabajo la tenemos que repensar. El cuidado es un gran devorador del tiempo, especialmente de quienes se dedican al cuidado de otros, a reproducir la vida, actividades no remuneradas la mayor parte de las veces por formar parte de la economía del afecto, donde los cuidados se hacen invisibles debido a que es la familia el primer sitio donde se dan de forma gratuita y altruista, y debido a que no se consideran formas de trabajo, al estar involucrados los afectos y las obligaciones morales, manteniéndose invisibilizados ante la sociedad. Es la ciudad donde se expresan las contradicciones de la organización social del cuidado, por lo que se hace indispensable repensar cómo se articula la atención a las necesidades del cuidado con la morfología y la vida en estas, teniendo como centro al tiempo. La diferencia sexual que organiza la sociedad ha estructurado las ciudades con usos jerarquizados, donde predomina lo masculino, donde las mujeres o han sido excluidas o han sido limitadas, acotando su actividad a horarios y funciones. Las mujeres, usuarias clave de la ciudad en su función de gestoras de vida, son productoras de entornos habitables. Por eso, atender sus necesidades resulta indispensable para promover ciudades inclusivas justas. Aquí otra lámina que un poco va en sintonía con lo que nos comentaba, ¿no? Esta idea, y bueno, aquí lo tienen y de todas maneras lo podremos después compartir, ¿no? Pero este documento que nos comparte el INEGI sobre la exclusividad de los dispositivos durante el confinamiento, ¿no? En realidad, si nos fijamos en la extrema izquierda, ¿no? En la primaria, pues sí hay una propiedad del dispositivo, ¿no? Que aquí no se especifica cuál, es un estudio un poco más profundo que seguramente ustedes ya conocen, y si no, les invito a que lo vean, ¿no? Y ese dispositivo que es de uso de la vivienda, pues se rota, ¿no? Hasta que llegamos un poco al otro extremo, ya por lo menos hay uso exclusivo conforme se va avanzando, digamos, en los niveles escolares. El asunto es que no tenemos ese dato por género, y no me dejarán mentir, especialmente nuestra colega de Tlaxcala, y por supuesto que nuestras colegas de la UAM Xochimilco, ¿no? Que pues sí, siempre se cede, ¿no? Este uso de los dispositivos a quienes tienen mayor jerarquía, a quienes tienen más poder, a quienes llegaron primero a la escuela, y entonces eso también ha sido una forma de violencia. Las mujeres continúan siendo las responsables de lo doméstico, ahora cruzado por la escuela y la oficina en casa, lo que genera una sobrecarga de trabajo y restringe sus oportunidades escolares o laborales, atentando contra su autonomía. El cuidado consume mucho tiempo, especialmente el de ellas,
No es lo mismo cruzar la pandemia en la ciudad siendo mujer que hombre. La vivencia de la ciudad se vincula con sus experiencias en los espacios en que les toca vivir y actuar, en donde además el ingreso y el tiempo no se reparten de manera igualitaria. Las características del espacio doméstico y del espacio público resultan cruciales en la vida y en la salud de las mujeres. Lo mismo que el barrio donde se tejen redes de solidaridad y cuidado multiplicado en tiempos de pandemia. Es en la ciudad donde las desigualdades se han magnificado, especialmente en el área sanitaria y de cuidado, de seguridad, en donde justamente la crisis ha tomado sentido. La pandemia agudizó las violencias en el abanico de los territorios privados y públicos, habitados por las mujeres. Las mujeres son las cuidadoras de la humanidad en la casa y fuera de ella, por lo que también tenemos que pensar que el tiempo y el cuidado son su derecho, y por lo tanto, esta salud física, emocional y financiera han mostrado una crudeza y urgente necesidad de replantearnos nuevas formas de configuración social y económica. Pues es evidente que son ellas quienes sufren más el impacto de la crisis y seguramente lo harán después de ella. Y aquí, bueno, las imágenes hablan por sí mismas, ¿no? Esta chica que se mencionaba como final de la primera presentación, pues seguramente se parece a la que tenemos en la caricatura, ¿no? El bebé con la plancha, con la computadora, y bueno, quiero pensar que la computadora es de uso exclusivo, ¿no? Pero seguramente lo tiene que hacer a la hora en que su pareja le permite el uso del dispositivo, ¿no? Esta imagen que le dio vuelta al mundo también abajo, ¿no? De claroscuro, de esta niña corriendo con su globo, ¿no? Cuando atrás está toda la manifestación de la violencia hacia las mujeres. La violencia en el trabajo, la violencia económica, la violencia simbólica, la violencia digital. La violencia ha sido quizá el común denominador de este tiempo. Conciliar la gestión del tiempo y el espacio resulta entonces imperioso a ser actores esenciales en la construcción de ciudades inclusivas que faciliten el desarrollo de la vida cotidiana y de la cultura del cuidado. Resulta urgente ajustar en la ciudad la organización territorial y las necesidades de accesibilidad y movilidad, especialmente para las mujeres, a fin de generar armonía entre los tiempos domésticos remunerados o de superación, a favor de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, considerando las necesidades distintas que se presentan a lo largo de la vida. Es otro tema que tenemos pendiente. Coincidiendo con Rita Segato, pese a diversos intentos fallidos por atrapar el tiempo en la naturaleza, ha sido este virus el que confirma la constante transformación de la vida, demostrando la vitalidad de la naturaleza, conteniéndonos y dándonos una lección democrática. Pero también este virus puso en perspectiva feminista a todo el mundo, resaltó la centralidad de los cuidados, retejió los lazos sociales y barriales, donde el otro se encontró conmigo, para sostener la vida, entendiendo que las leyes del capital no son las leyes de la naturaleza, las leyes de la vida. El mundo se ha transformado en un complejo laboratorio escala 1 a 1, donde puede ser posible reinventar la realidad para proteger la vida, para cuidar de ella en el presente, en el aquí y en el ahora. Paso aquí que no cambie. Aquí está. El actual contexto de confinamiento ofrece una oportunidad para repensar la experiencia urbana y el género, los procesos mediante los cuales las prácticas socioespaciales en todos sus ámbitos pueden ser negociadas y reconfiguradas, así como los lugares en que estos procesos transcurren para construir sociedades más justas en términos no solo espaciales, sino especialmente temporales. Muchísimas gracias. Perdón, hablando con el micrófono apagado. Muchísimas gracias, Eva, por tu participación. Y me disculpo porque no mencioné que venías de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. No, pero bueno, gracias. Lo bueno fue que lo hiciste tú. Gracias. Bueno, miren, con Eva finalizamos las presentaciones de esta mesa y me gustaría saber si Quetzali nos podría auxiliar en esto de si hay participaciones, preguntas, dudas, que se puedan retomar del Facebook de donde se está pasando el evento,
y que nos las hicieran llegar, o si hay alguna de ustedes que quisiera compartir, preguntar, ¿cómo se dice? Mencionar algo sobre las participaciones de las compañeras, de las compañeras de la misma mesa. Bueno, yo quisiera comentar muy Ajá, rápidamente Eva. que se está grabando esta sesión precisamente para subirlas después, porque como hay varias simultáneas, no se Ujú. están pasando, ¿no? Ahora sí como en Face no tenemos como algún comentario y Ok. y bueno, si hubiera preguntas aquí en el chat, yo se las comparto. Y bueno, Sí. nada más veo que Eva tiene Eva levantada es la la que mano. tienes Ujú. levantada la manita. Eva, adelante. Bueno, pues muchas gracias a todas por su presentación. La verdad es que a todas nos quedan ganas de seguir viendo nuestros trabajos y a las que presentamos queremos seguir diciendo cosas, ¿no? Yo ya opté porque creo que el tratar de ser breve nos permite un intercambio que siempre es, creo que lo más valioso. Y con Olivia me quería preguntar, ¿no? Esta parte del desempeño escolar y la deserción. Sí, sí lo mencionaste al final, ¿no? Pero sí, ¿habían considerado la cuestión, por ejemplo, de los embarazos no deseados? Un poco en la imagen que yo tenía me lo salté, pero me lo salté un poco intencionalmente, pero estaba ahí muy claro, ¿no? Cómo este confinamiento también nos ha llevado a estar encerradas con nuestros agresores y si esta condición ustedes la consideraron. Muchas gracias. Y de una vez me voy a permitir, para que ya de una vez les dejo la palabra, ¿no? En el caso de Verónica, de Alicia y de Mónica, ¿no? Pues creo que ustedes hacen un trabajo fantástico, ¿no? En donde, por supuesto que nos queda claro que siempre han estado atentas a lo que la sociedad demanda, pero esta parte de reconfigurar las redes y de permitir este hilo conductor con los especialistas, la verdad es que me parece increíble. Y mi pregunta era si dentro de estas violencias hay alguna que predomine, si hay alguna razón que ustedes encuentren como la más común para ellas y para ellos. Y muchas gracias. ¿Puedo Tienen la contestar palabra. al comentario de Eva? Sí, Eva, mira, sí hicimos una pregunta al final sobre si habían vivido, experimentado algún tipo de violencia sexual. En términos generales, sí hubo registros, pero no los consideramos significativos. Además de como para darle seguimiento. Lo que sí te puedo comentar es que la universidad tiene un programa permanente en la facultad donde a las estudiantes se les proporciona información sexual y reproductiva y anticoncepción gratuita. Sin embargo, por motivo de la contingencia, estos servicios se suspendieron temporalmente. Y yo creo que a lo mejor eso de alguna manera sí tuvo un impacto. También es común que muchas de las chicas que estudian en nuestra universidad provienen de comunidades rurales donde las tradiciones culturales, familiares, pues permiten los matrimonios a edad muy temprana. Y entonces ellas ya se incorporan a la institución cuando son madres. ¿Sí? Entonces, también no podríamos afirmar del todo que esto sí ocurra porque la mayoría de las estudiantes y de los estudiantes declararon que eran solteros y que vivían con su familia. Yo creo que sería muy interesante continuar con este estudio y explorar en aquellas de nuestras estudiantes que viven en situación de pareja y cómo ha sido este proceso del confinamiento. Es lo que te podría comentar al respecto. Gracias por tu comentario. No sé quién quiera dar respuesta o comentar sobre lo que Eva pregunta, si Alicia, Merari o Mónica. No. Pues en principio me gustaría tomar la palabra en cuanto a lo que nos pregunta Eva con respecto al tipo de violencias. Creo que
tenemos información dependiendo de distintos espacios de la universidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me toca estar desde hace unos meses para acá en la comisión de faltas de Consejo Divisional, que es donde llegan, digamos, se les llama quejas, ¿no? De estudiantes de todo tipo, ¿no? Si de los profesores o de los propios compañeros. Y a mí algo que me ha llamado mucho la atención es el incremento de denuncias de violencia digital entre estudiantes. Es alarmante. Y además, de una manera, pues, ¿cómo decirlo? De una manera, una violencia tremenda y con poca, digamos, como poca conciencia del varón por darse cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Del daño que está produciendo. En cuanto a las llamadas, como digo, no es porque sean más leves, porque nos llegan casos de ideas suicidas, por ejemplo, ¿no? Sí, de violencia intrafamiliar, sí, de mucha ansiedad, son muchas las llamadas de estar con unos niveles de ansiedad tremendos, pero nos ha faltado, digamos, como hacer ese trabajo de, pues un poco como de sistematizar lo que va saliendo, ¿no? En las llamadas. Más bien nos hemos dedicado pues a escuchar a los estudiantes y tratar de que a partir de eso que va saliendo, pues ir definiendo el seminario de formación, ¿no? O sea, que puedan saber cómo contestar, qué es eso de devolverle a quien llama, cómo saber si es necesario tener una segunda, una tercera o hasta una quinta llamada, cómo saber a dónde derivar a esa persona. O sea, son una gran cantidad de cuestiones que de pronto, pues no nos da a veces el tiempo como para atender, ¿no? Pero me parece que es un mundo plagado de violencias de distinto tipo. Yo así lo dejaría. No sé si mis compañeras quisieran comentar algo. Bueno. Muchas gracias y las felicito. Entiendo que nos rebasa a todos el tema, pero les felicito porque creo que están haciendo una labor increíble. Gracias. Gracias por tu comentario, de verdad. Bueno, me voy a dar permiso, que al fin soy la moderadora. Me voy a dar permiso para hacer unos comentarios en términos de continuar con este diálogo que sabemos que es muy amplio y que de muchas formas nos ha afectado a muchísimas, bueno, a todos, a todo, ya no digo a todo el país, ¿no? A todo el mundo. Hay cosas muy interesantes que me gustaría retomar, por ejemplo, de Olivia, cuando Olivia habla de la deserción y de cómo en esas preguntas que establecieron para sacar la información, una de las cuestiones que prevalece es la falta de interés de muchos estudiantes y estudiantas mujeres por continuar en de esta forma, ¿no? De forma digital. Eso me lleva a pensar en muchos casos, o de forma particular en el caso de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que bueno, que seguimos con los cursos en línea y que hemos tenido un alto índice de deserción. Y me remito a la ponencia magistral, en donde, bueno, hablábamos de esta intersección, o hablaba el ponente sobre la interseccionalidad y cómo las desigualdades han quedado al descubierto. No es que no estuvieran, es que
se han evidenciado de una forma todavía más amplia y compleja. Y bueno, eso me hace repensar en en cuál es este tipo de educación, o más bien, cuál es el tipo de profesionistas que vamos a tener que esperar de estas generaciones que, no sé ustedes, pero yo considero que vamos a estar como de forma intermitente, siguiendo con los cursos así, porque como país en desarrollo, en realidad seguimos teniendo muchos problemas para asistir, para que se abran los grupos otra vez de forma presencial en términos de los contagios. Y porque, aunque ya vimos que nos estamos vacunando, pues las vacunas finalmente no, no nos representan o sea, no nos van a evitar los contagios y bueno, algunos tendrán que, que quedar fuera, ¿no? Esto se me hace muy interesante de lo que estabas comentando, Lidia. Lo que me interesa es cómo perciben ustedes esta cuestión de la deserción y de la falta de interés de alumnos y alumnas por continuar estudiando o por seguir recibiendo las clases en línea. Yo pudiera hacer un comentario al respecto. Sí, sin duda, incluso hasta las instituciones privadas se han preocupado por tocar el tema, porque bueno, a ellos también les pega de manera económica, ¿no? Sin embargo, yo creo que esta desigualdad es estructural. Y nuestras universidades no han pensado en el tipo de estudiantes que tenemos. A mí me preocupa mucho, yo siempre les digo a mis estudiantes, es que tenemos un sistema educativo meritocrático en el que las becas son otorgadas a los chicos que tienen mejores recursos, mayores oportunidades y que de alguna manera no les hace falta tanto tener el recurso o tener una computadora. Yo les decía, es necesario que se hagan programas institucionales en las universidades en las que se quiten estos procesos meritocráticos que acrecentan la desigualdad y que las computadoras se den a los estudiantes, no los que tienen el mejor aprovechamiento, sino a los que cuentan con menores recursos, porque esa es la situación real que viven nuestros estudiantes, compartir los equipos, esperar a que los hermanos más chicos terminen las clases. Es decir, estamos ante una situación que me parece, sí, habla de una desigualdad estructural, pero yo creo que las universidades necesitan encontrar estrategias precisamente para evitar todas estas situaciones que afectan a nuestros estudiantes y que de alguna manera los desmotivan a continuar estudiando. Es de verdad bien preocupante. Yo les cuento una anécdota. El semestre pasado, uno de mis estudiantes estaba tomando sus clases desde un anexo porque tenía problemas de adicciones. Entonces, esa es la realidad de nuestros chicos y de muchos de nuestros jóvenes. Y no queremos caer en la cuenta de que las universidades tienen que transformar sus configuraciones. Y ya lo decía nuestro ponente en la mañana, ¿no? Hay que hacer una revisión profunda de qué tipo de estructuras patriarcales estamos reproduciendo en los espacios educativos y transformarlas. A mí me parece que eso es lo más importante, o sea, dejar de esta visión meritocrática y realmente atender las necesidades de nuestros estudiantes y sobre todo atender las necesidades de nuestras estudiantes que incluso son madres y que quieren una oportunidad de acceso a educación superior con lactarios, con guarderías. Es decir, hay que
establecer estrategias fundamentales. Y yo creo que estos espacios son bien importantes porque nos tienen que llevar hacia esa línea. Es todo, muchas gracias. Gracias. Y bueno, una última, porque luego nos tenemos que ir. Si me alcanza, le pregunto a él. Pero otra cosa que me parece muy importante mencionar es esta cuestión de lo que mencionaban Alicia y Meral y Mónica en términos de cómo ha venido trabajando cuerpos que importan en esta cuestión de la visibilidad de la violencia de género, pero cómo a partir de este 2020 las estrategias, digámoslo de esa forma, las estrategias han tenido que avanzar así como hacia otro, como de una forma más acelerada, por decirlo así. Esto que mencionaban de los teléfonos, que me parece una idea innovadora, muy buena, no sé, muy de acuerdo para las necesidades, pero que de alguna forma yo preguntaría, ¿los teléfonos proporcionados están dados por la institución? ¿Sí? Y luego, ¿cómo fue el proceso para lograr o negociar que esto se diera? ¿Te refieres al financiamiento, no? Ajá. Pues ahora sí que rápidamente empezamos a trabajar con las líneas de la universidad. Y era un problema porque siempre estaban ocupadas y de hecho a veces en tiempos de pandemia, bueno, que esto no acaba, ¿verdad? Pero recién inició la pandemia, había instancias administrativas que tampoco servían sus aparatos telefónicos, las líneas estaban hechas polvo. Y después de estar lidiando con eso como 3 meses, dijimos, oye, ya, porque en el Facebook nos dábamos cuenta de que pues llamaban y nadie podía contestar. Entonces, con las autoridades de la UAM, al secretario de unidad, que es quien está ahí abajito del rector, le dijimos, por favor, ayúdenos. O sea, si ustedes quieren que esta red permanezca trabajando, pues financien 18 celulares, que son los chicos que tenemos allí y chicas. Entonces, y además porque, pues de estos negritos chiquitos que nada más sirven para recibir llamadas. Función básica. Mira, a veces nosotros de nuestra bolsa le ponemos algo de dinero al teléfono de cada uno para que reciba llamadas, porque cuando termina el saldo puede desactivarse. Y cuidarlos en el sentido de que ellos no usen su teléfono personal, ¿no? Ni que tampoco devuelvan llamadas, porque de pronto pues sí aparecieron llamadas de hola fulanita, y pues queríamos evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Y pues así fue de que ante la mala estructura de la UAM en términos de líneas telefónicas, pues optamos por Telcel, ¿no? Así bueno, eso porque me parece una estrategia muy buena, pero bueno, pues hay muchas otras cosas que podríamos seguir comentando, pero ya para finalizar quisiera mencionarle a Eva. Eva nos habló sobre todo sobre esta cuestión de las mujeres, ¿no? Que seguimos siendo las cuidadoras aún y ahora como dobles y triples
se nos han duplicado y triplicado las jornadas de trabajo en términos del trabajo en casa, ¿no? O de la del teletrabajo, lo que ustedes mencionan ahí en la ponencia. Y una de las cuestiones que te preguntaría, Eva, es, ¿ustedes tienen algún registro de las mujeres, que han sufrido de violencia doméstica ahí en la UNAM o en tu facultad? Pues buenas tardes. Pues ustedes lo saben, estuvimos en paro, ¿no? Por la violencia de género hasta el día viernes, ¿no? Entonces tuvimos casi 6 meses de estar en paro. La misma lógica no nos ha permitido a lo mejor hacer o introducirnos hacia allá, pero lo que sí nos parece es que lo señalaban en la mesa, ¿no? Esta violencia digital se ha exacerbado, nos está rebasando, y creo que lo voy a ligar con lo primero que preguntabas, Rosalba, porque creo que también es una gran oportunidad. Tenemos que aprender a comportarnos, a regular, a todo esto que no teníamos idea, porque creo que también es una gran oportunidad para las mujeres lo digital. O sea, creo que efectivamente nos permite en nuestros tiempos, a nuestros ritmos, poder terminar la escuela, pero necesitamos que los planes de estudio sean más flexibles, necesitamos que haya una política, ¿no?, comprometida con estos valores. Entonces, pues no tenemos en este momento, ¿no? Hicimos un estudio a los 100 días de que empezó el confinamiento, y ahora no encuentro la gráfica, y si la busco, entonces nos vamos a tardar, pero les prometo que se las comparto. Y había una imagen impresionante cuando se les preguntó, era un estudio sobre 100 mujeres a 100 días de confinamiento, ¿cuánto tiempo dedicaban para ellas? No me lo pueden creer, pero había un porcentaje muy alto que dedicaba 0 horas a ellas. O sea, 0. Ni siquiera decían media hora, 0. Eso es impresionante. Yo les decía, ¿no? Al principio de la pandemia, ahora sí ya nadie pregunta qué se hace en casa, ¿verdad? Ahora sí ya, ¿no? Y por ahí hay otro artículo interesante que es sobre los académicos en la UNAM, ¿no? Y los varones, ¿no? Decían, es que yo prefería estar en mi trabajo que estar en mi casa, ¿no? Porque realmente implica todo este trabajo, todo este reconocimiento, y por supuesto que yo creo que no hemos encontrado, me parece muy creativa esta idea de darles el celular para que podamos estar en contacto con ellos, pero tendremos que encontrar otras maneras de que esto que decían, ¿no?, la privacidad como un derecho también, ¿no? Como una necesidad básica, pero sobre todo reconocerla como un derecho, y esta parte creo que nos vincula con esta, digamos, este momento de enorme violencia, pero también por el otro lado de gran posibilidad. Tendríamos que haber ido a Puebla o a Ciudad Juárez para hoy habernos encontrado, o a Ciudad de México, o en mi caso, ¿no?, a Querétaro, y creo que hubiera sido buenísimo el tour, pero creo que esto también es una gran posibilidad de podemos estar en lo simultáneo desde distintas latitudes, y eso me parece también que es una parte muy positiva de esto, y que yo creo que las universidades públicas y privadas, la educación en general, no puede renunciar a esto. No puedo, pero creo que eso es clave. Muchas gracias. No, eso es parte de la educación. Bueno, pues miren, no sé si quieran o deseen hacer algún otro comentario, o alguna otra intervención. Si no es así, yo nada más, a mí nada más me queda agradecerles mucho, a todas sus participaciones, sus ponencias, sus participaciones, y déjenme decirles que, bueno, que ahorita dije de la organización, pero no dije todas quienes participan, todas las universidades, instancias e instituciones que participan en este evento, y que me parece muy importante mencionar que es la Universidad Autónoma de Puebla la que nos está sirviendo, la que es nuestra anfitriona en esta ocasión,
pero que también está como organizadora la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, la Universidad Autónoma Unidad Lerma, Autónoma Metropolitana de la unidad de Lerma, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a la que pertenezco, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Defensoría de los Derechos Universitarios y Ecosur. Y bueno, creo que llevar a cabo estos eventos, sin duda alguna, yo no soy, yo siempre les digo a mis alumnos y alumnas que yo crecí, yo soy niña de la calle porque crecí jugando en la calle, mientras ahora todas las nuevas generaciones son digitales. Pero esto, sin duda alguna, tiene una relevancia y una importancia, como lo mencionaba ahorita Eva. Esto de lo digital ha representado un verdadero reto, creo que para todas, para muchas y muchos, que no estábamos tan, ¿cómo se dice? Identificados con la tecnología, pero que de alguna manera ahora esta posibilidad no se toma como una posibilidad, ahora lo tenemos que tener y practicar. Y una de las cosas que más se agradecen es poder tener estos eventos, estar interconectadas a una distancia. Y bueno, como también lo dijo Eva, pues no estamos en Ciudad Juárez, no estamos en México, no estamos en Puebla, pero estamos en contacto. Y bueno, eso es una de las cosas que le tenemos que agradecer a esta terrible pandemia que nos ha remitido a tener que hacer uso extenso de todas estas nuevas tecnologías. Y bueno, pues les agradezco muchísimo a Alicia, Merari, Mónica, Olivia, Eva. Les agradezco muchísimo su participación y bueno, aquí estamos en la Universidad de Ciudad Juárez para lo que se les ofrezca. A Olivia Aguirre, perdón, déjenme decirles que Olivia Aguirre ha sido nuestra relatora de esta mesa y bueno, compañera mía en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchas gracias. Alicia. Muchas gracias al equipo Tras Bambalinas. Sí, a todos los que hacen posible que esto suceda y que nos sacan de los apuros porque luego andamos titubeando con esto. Yo solo una preguntita. Para poder tener acceso a las otras mesas o a la conferencia magistral, que yo no tuve oportunidad de escucharle y la han mencionado bastante, tengo mucha curiosidad de... Nos mandaron un correo con los links. ¿Sí? Sí. Ahí mandaron los correos con los links y a mí me dijeron que con el link de esta mesa podíamos acceder, pero yo no pude en la mañana, tuve que acceder por Facebook, porque intenté y me decían no, que tenía que esperar a que la anfitriona me hablara. Son diferentes... ¿de cada mesa? Claves, sí. Sí, son diferentes. Cuando entras justo cuando das el consentimiento, como pones el correo, yo creo que a partir de ahí, porque yo hice lo del consentimiento y ¡pum! Recibí el correo justo con todo, pero si quieres también te lo puedo reenviar, Alicia. Ay, gracias, muy amable. Vale. Bueno. Gracias a todas. Sí, tantito, la conferencia magistral también la pueden ver a través del Facebook de Quinto Encuentro de Estrategias. Entonces, sí, fue así como entré yo.
Yo Ajá. puse quinto encuentro y fue de la forma que estuve Ah, que pude- perfecto. Entonces Sí, ahí porque también ya que va, probé y que no pude, dije, no, pues bueno, Face, ni modo. sí, y ahí también se va a transmitir la presentación del libro y la plenaria. Entonces, Sí, igual para que para que estén estemos al pendientes. pendiente. Ah, sí, perfecto. Muy por bien. Muchas supuesto. gracias. Bueno, De nada. muchísimas gracias a Que todas estén y bien. un gusto saludarnos y vernos. Aquí seguimos. Bye bye. Bye.